Hola, hoy vamos a definir y hablar del estado estándar para una sustancia en fase gas, tanto si está pura o en una mezcla de gases. Bien, imaginemos que tenemos el dióxido de nitrógeno, 12 moles, en un recipiente. Este va a ser nuestro sistema. Sabemos que es un gas real porque lo vamos a generalizar. La temperatura es 350 Kelvin y lo tenemos a una presión de 1,4 bares. ¿De acuerdo? Bien, lo que queremos ahora es determinar cuál es el estado estándar para esta sustancia, para NO2. ¿Por qué? ¿Por qué usamos el estado estándar? Porque nos sirve para calcular magnitudes termodinámicas como pueden ser las energías libres estándar, las entalpías estándar, pero todas estas magnitudes están referidas a una situación determinada, a un estado estándar. Las sustancias están en estado estándar. Por eso necesitamos explicar qué es el estado estándar. Bueno, pues el estado estándar para estos 12 moles de NO2 sean los 12 moles de NO2 en un recipiente de nuevo, en el estado de la sustancia pura y en fase gas. Bueno, en este caso coincide porque aquí era gas y aquí es gas y estaba puro y está puro, ¿vale? Pero es importante porque en otros casos no va a ser así. Bien, a la presión que va a estar, que va a haber en este depósito va a ser la presión estándar, que podemos simbolizarla por el P0 o el P con este símbolo de aquí, y que normalmente corresponde a un bar. Este es el valor que recomienda la IUPAC. Primero hay que decir que hasta el año 1982 la IUPAC recomendaba una atmósfera y después se cambió y a partir de 1982 es un bar. Pero en muchos textos aún se sigue manteniendo lo de la atmósfera. Es una cosa que hay que cambiarla porque ya han pasado muchos años y parece mentira que aún se mantenga. Entonces vamos a trabajar siempre a un bar. ¿Eso significa que no se puede utilizar una presión estándar a otra presión? ¿Que no sea un bar? No, uno puede utilizar porque por el experimento o por las condiciones de tu experimento, otras presiones. Por ejemplo, si trabajásemos a presiones muy altas, muy altas, muy altas, que están muy lejos de un bar, pues a lo mejor es aconsejable trabajar la presión estándar a otra presión. ¿De acuerdo? Pero para vosotros lo normal es que se trabaje a un bar. Bien, ¿qué temperatura tiene el estado estándar? Pues no hay una temperatura estándar. Entonces, la temperatura de nuestro estado estándar será la temperatura que nos interese. Normalmente, claro, la que nos interesa es la que está a la misma temperatura que nuestro sistema, o a veces, pues parecida. Puede ser la que queramos. Dependiendo de nuestro problema, a lo mejor nos interesa otra temperatura. ¿De acuerdo? Pero, en fin, no existe una temperatura estándar. Comportamiento de nuestro gas va a ser como si fuese un gas ideal. Fijaos, aquí es un gas real donde hay interacciones moleculares y aquí no. ¿Eso qué conlleva? Conlleva que también el volumen bueno, aquí es más grande que este porque esto es un bar y esto es 1,4 bares. Aquí la presión es más pequeña. Pero imaginemos que aquí también fuese la presión de un bar. Los volúmenes no serían iguales, porque aquí va a depender de las fuerzas intermoleculares. Aquí las fuerzas intermoleculares es cero. Si aquí las fuerzas intermoleculares son en balance atractivas, el volumen sería más pequeño que en el caso del gas ideal. Y si fuesen repulsivas, sería más grande el volumen. Y el volumen, aunque llamaremos estándar, no es un valor definido, porque en efecto depende de la presión estándar, pero depende de la temperatura que elijamos nosotros y del número de moles que tengamos aquí. Estado hipotético. ¿Por qué llamamos estado hipotético? Esto es un estado hipotético porque realmente no existe, o sea, no lo podemos llevar a cabo en un laboratorio. Es totalmente ficticio. Bien, ¿por qué? Porque es un gas ideal, sobre todo es por esto de aquí. Entonces, recapitulando, la definición del estado estándar para una sustancia que está en fase gas sería el estado hipotético de la sustancia pura en fase gas a la presión estándar, a la temperatura de interés y comportándose como un gas ideal. Bien, veamos ahora mezclas de sustancias gaseosas.
Bien, imaginemos nuestro sistema. Ahora ya tenemos el dióxido de nitrógeno, los 12 moles de antes, pero ahora hay cloro, 2 moles, a la presión de un 1,4 bares, son gases reales y a esa temperatura. ¿Cuál va a ser el estado estándar? Aquí, fijaros lo que he dicho, ¿cuál va a ser el estado estándar? Realmente el estado estándar es para cada una de las sustancias, no es para nuestro sistema global. Entonces tenemos que marcar los estados estándar para cada una de ellas. En el caso del NO2, el estado estándar realmente va a ser el mismo de antes, vamos a seguir más deprisa, la sustancia pura en fase gas, pero aquí es importante la palabra pura. Solo está el NO2, no está el Cl2, la sustancia pura en fase gas. La presión va a ser la presión estándar, la temperatura que nos interese, que en nuestro caso va a ser 350 Kelvin, y comportándose como un gas ideal, y como hemos dicho, esto es un estado hipotético. Bien, a continuación, pues de nuevo, el estado estándar para el Cl2 será el estado de sustancia pura, solo está el Cl2, no están aquí están mezclados, en fase gas, a la presión de un bar, la temperatura de interés y comportándose como un gas ideal. Evidentemente, estos dos estados son estados hipotéticos, realmente no existen en el laboratorio. Bien, vamos a ver algunos errores conceptuales que se observan acerca de esto del estado estándar. De hecho, ya en cierta manera los he comentado anteriormente, pero quiero hacer hincapié. Primero, el estado estándar no tiene asignada una temperatura estándar. Por ejemplo, si la gente piensa, o a veces algunos piensan, que la temperatura estándar son 298,15 Kelvin. No hay una temperatura estándar. Otra cosa es que muchas tablas de energías libres de estándares de reacción y entalpías estándar de reacción se dan a 298,15. Bien, hay que dar estas tablas a alguna temperatura. No podemos poner tablas a todas las temperaturas del universo. Entonces se elige esa temperatura para dar las entalpías estándar de reacción. Ahora bien, pero existen tablas a otras temperaturas, aunque las más comunes son a 298,15, hay tablas de entalpías estándar de reacción a otras temperaturas. Por tanto, recordemos que la temperatura no existe, la temperatura estándar de reacción. La temperatura estándar. Bien, imaginemos que tenemos una mezcla de este tipo. Fijaros que ahora yo he puesto que la presión es la presión estándar. Aquí en esta mezcla, la temperatura la que quiera, hemos puesto que es un gas ideal. Bien, esto del sistema, muchas veces en los textos de química general o en ejercicios de química general aparecen cosas de este tipo porque, claro, nos resulta más fácil trabajar con gases ideales. Entonces, mucha gente piensa que al poner esto, la presión de un bar, y a ser un gas ideal, nuestras sustancias están en su estado estándar. No, porque fallan dos cosas. Primero, para que estén en su estado estándar tiene que ser la sustancia pura. Bien, uno podría decir, bueno, como son gases ideales, las interacciones no van a notar el dióxido de nitrógeno que está el cloro y es como si estuviese pura. Bueno, podría ser discutible eso. Pero la segunda es que cada una de las sustancias tiene que estar a la presión de un bar. Y aquí no es así, porque la presión parcial del dióxido de nitrógeno aquí, dado las proporciones que hay de uno y de otro, pues sea aproximadamente 0,85 bares y este sea 0,15 más o menos. Eso es a ojo. Por tanto, el estado estándar para cada una de estas sustancias es igual que antes. Y este no es ella pura, la sustancia pura, separada a la presión de un bar, el dióxido y el cloro exactamente igual. Separado sustancia pura a la presión de un bar. Aquí el cloro sí que está a la presión de un bar, aquí no está a la presión de un bar. Bueno, espero que os haya sido útil este vídeo.